Y ahora saludamos a Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional y experto en temas internacionales, con quien queremos conocer más a fondo la situación de Venezuela, tema que nos interesa. Profesor Patiño, buenas noches. Hola Paula, buenas noches. Bueno, su diagnóstico, profesor Patiño, ¿cuáles podríamos decir que son los riesgos latentes a los que se enfrenta en este momento Venezuela con esta situación de dos presidentes dando órdenes y contraórdenes? Pues bueno, yo comparto, y quiero decirlo de entrada, lo que el análisis que estaba haciendo Mauricio hace un momento sobre el papel determinante que tienen los militares en este momento en Venezuela. La clave fundamental de la transición política está en las manos de los militares. Sin embargo, hay dos problemas importantes en este contexto, y es que primero los militares venezolanos han perdido gran parte del control territorial de Venezuela y Venezuela ha venido enfrentándose a lo que algunos han llamado el proceso de africanización de Venezuela, para referirse, un término horroroso, para referirse al hecho de que han venido apareciendo una serie de grupos armados que explotan diversos minerales en el territorio, los venden en el mercado negro y esos ingresos son repartidos entre los grupos funcionarios del gobierno chavista y el Estado chavista. Este por un lado, pero por otro lado, el otro gran problema y la otra gran preocupación que está en el terreno es qué va a pasar con los miles de milicianos bolivarianos, de miembros de las milicias bolivarianas que no son regulados por los militares, que no son controlados por los militares y que tienen una gran cantidad de armamento que el gobierno de Chávez se los entregó cuando Chávez estaba en ejercicio y que luego Nicolás Maduro siguió en las mismas condiciones y que se han sido considerados como una especie de comités populares de protección de la revolución. Estos, además de los militares, son un factor muy importante de estabilización y de control, de forma tal que no basta con el papel de los militares, sino que es necesario entender qué va a pasar con las milicias. Dicho esto, es importante tener claro que si los militares no toman una decisión de fondo y como cuerpo militar de apoyar o de apoyar a mantenerse en Maduro o de transitar al apoyo de Guaidó, muy seguramente Venezuela puede estar empezando a caminar sobre la fractura que lleve a una guerra civil. Y digo a una guerra civil porque aquí aparecerán grupos armados de diversos sectores, diversas partes, y todo parece indicar adicionalmente que las fuerzas militares están profundamente divididas. Profe Patiño, buenas noches. ¿Sabe qué me preocupa a mí? La situación de los diplomáticos de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si pasadas las 72 horas, que son el domingo, según Maduro, ellos no se van y deciden quedarse en Venezuela y de pronto por ahí la Guardia decide cogerlos, sacarlos, maltratarlos? ¿Eso no es un evento provocador por parte de Estados Unidos y una tentativa por parte de Venezuela para provocar la furia de Trump? Pues la verdad, Giovanni, es que yo no quisiera ser diplomático de Estados Unidos en Venezuela en este momento. Es realmente aterrador y la imagen que tengo, y desde que escuché todo el relato, es la imagen de los diplomáticos en la ciudad libia de Bengasi, que es realmente, digamos, impresionante lo que puede pasar. Y lo digo porque no creo yo que un comando militar oficial formal vaya a asaltar a la embajada de los diplomáticos, pero sí es muy factible que estas milicias bolivarianas que se consideran comités de defensores de la revolución puedan asaltar a los milicianos. Las imágenes que ustedes mismos presentaban ahora y que fue una de las intervenciones de Diosdado Cabello desafiando, diciendo a los diplomáticos norteamericanos que podían quedarse allí, que de pronto se iría la energía eléctrica, desaparecería el servicio de gas, etcétera, son una intervención, digamos, temeraria contra los diplomáticos norteamericanos, y a la vez Donald Trump está desafiando, el gobierno de Trump está desafiando de facto el reconocimiento de la autoridad de Nicolás Maduro. Ese desafío y ese desconocimiento de la autoridad de Nicolás Maduro lleva necesariamente implícito la amenaza militar, en el sentido en que o me tocan los diplomáticos o intervengo de manera directa. Sí. Y aquí queda sobre la mesa la amenaza no dicha de manera directa de si va a haber o no una intervención militar de los Estados Unidos. Carlos, lo saluda Mauricio Reina y una última pregunta. Como estamos tratando de identificar fracturas dentro del régimen y la más evidente y la más significativa sería una fractura entre los militares, queda sin embargo la pregunta si dentro de la cúpula bolivariana pueden existir fracturas. Es decir, si algo que hace unos meses la gente pensaba que Diosdado pudiera entregar la cabeza de Nicolás Maduro o que alguien más pudiera estarlos entregando a los dos porque son bastante perseguidos internacionalmente, ¿usted ve que esa cúpula
está cohesionada por completo y ya la única alternativa es la oposición? ¿O cree que incluso parte de la revolución bolivariana podría empezar a escurrirse hacia el lado de Juan Guaidó? Se ha especulado mucho de cuál es la cohesión real de la cúpula militar venezolana. Sin embargo, hay, digamos, información acumulada desde diversos años que ha demostrado que están divididos por lo menos en 3 o 4 grupos distintos. Unos militares muy nacionalistas que son anticubanos, otros militares que han tenido una relación estrecha con los cubanos y con los cuerpos de extranjeros, de asesores, específicamente los cubanos y la inteligencia cubana, conjunto con alguna, digamos, acercamiento con los rusos y los iraníes, que también han hecho presencia específicamente de la Guardia Revolucionaria iraní, que ha hecho una presencia muy importante en Venezuela, y hay que recordar los años de estrecho acercamiento entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad, que fue clave en toda esta relación. Y luego hay una serie de militares que han tenido una serie de, digamos, distancias con otros núcleos militares que tiene que ver con esta acusación de lo que se ha denominado el cartel de los soles. Todo parece indicar que entre la alta cúpula hay divisiones, pero sobre todo hay una división muy fuerte entre el alto mando militar y los mandos medios, es decir, los niveles de mayores y coroneles, y que en este caso, y también que incluiría a tenientes y capitanes de navío, y esto, digamos, implicaría una especie de confrontación entre las unidades de mando. Lo que pasó esta semana con unos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana es muy diciente de las condiciones de enfrentamiento y la falta de capacidad de mando que parece existir en este momento. Sin embargo, eso de lejos de ser una noticia positiva, es una noticia muy preocupante, con un asunto, Mauricio, que quiero subrayar, y es que cualquier condición que lleve a un enfrentamiento o a una, digamos, inestabilidad política mayor en Venezuela, Colombia la sufrirá de manera directa. Pues bien, profesor Carlos Patiño, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a esta hora. Buenas noches para usted. A ustedes, muchas gracias.